¿Cómo le va, tocayo querido? ¿Qué haces, Esteban? ¿Todo bien? Buenas tardes para vos ahí en la mesa. ¿Cómo andan? Muy bien, perfecto. Contanos un poco. Sí, son algunos de los aumentos que o ya se dieron en el mes o están llegando en un contexto donde el gobierno plantea que este mes la inflación va a estar por debajo de la de enero. Algunos estiman entre el 15 al 19%. Las consultoras ya están mostrando, pero si querés arrancamos con algunas de las imágenes. Sí, por favor. Para dar algunos de los aumentos que se dan. Por ejemplo, en este caso hablamos de la provincia de Buenos Aires y el impuesto inmobiliario, que generó mucha polémica porque se había establecido un tope del 200%, pero en algunos casos por la eliminación de un beneficio, por algunas otras decisiones del gobierno provincial, estuvo por encima de este valor, pero que impacta ya en los recibos, en la factura que están recibiéndose en los hogares de la provincia de Buenos Aires, que está bien por encima, como te comentaba, de lo que se había previsto y autorizado por parte de la legislatura. Esto es en definitiva un ajuste por inflación, pero que termina siendo un aumento de impuestos en los casos en los que la variación estuvo por encima de la inflación hacia atrás. Lo interesante de esto, La Fuente, querido, son dos cuestiones que observo. Primero, el aumento autorizado es entre 200 y 300%, lo aprobaron los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Después los aumentos que llegaron están por encima de eso. Esto es un dato. ¿Sí? Pululan boletas en diferentes lugares, redes sociales, ¿sí? Televidentes, oyentes que nos escriben y nos mandan las boletas. Es un dato esto, La Fuente, ¿es correcto? Que el aumento está por encima, muchas veces del aprobado o no. Claro, porque en algunos casos lo que se aplicó no fue un aumento concreto en lo que se paga, sino que se eliminaron beneficios que establecían a quienes tenían algún tipo de cumplimiento y demás, un descuento de lo que se recibía. Eso al eliminarse termina siendo en los hechos un aumento por encima de la cifra, la variación que se había autorizado y se había anunciado para el año. Y hay otra cosa muy interesante. Es probable que la inflación de este año sea de 200, 300%. Yo realmente no lo sé. La anterior fue de 211. Y Kicillof te cobra la inflación por adelantado. Claro, porque ¿Me entendés? Te la cobra antes. ¿Sí? Él formó parte del gobierno del proceso inflacionario más importante en 30 años, ¿sí? Y él te cobra la inflación por adelantado. Y le da un aumento a los trabajadores estatales del 25%. ¿En qué quedamos? Escucho. Y también se plantea donde en muchas provincias, no solo en Buenos Aires, sino en el resto del país, donde se advierte que ya hay o que puede llegar a haber problemas para el pago de los salarios si se mantiene este conflicto entre nación y provincia, y las provincias por el giro de fondos que, entre otros rubros, cubren parte de la masa salarial, y es uno de los conflictos que está vigente y que es posible que crezca en las próximas semanas. Sí, y no ha habido críticas del sector del progresismo argentino, siempre muy interesante y muy inteligente. No hubo críticas a Kicillof por este aumento, ¿no? No, pero como te decía, también está muy solapado. Quizás empiece a crecer ahora en algún punto en estas semanas que queden. Lo comentamos la semana pasada, ¿te acordás con el inicio de clases? Sí, claro. Donde empieza a discutirse no solo la paritaria nacional, sino también en qué medida hay o reclamos de gremios o de sectores que se vean afectados directamente por la recomposición de salarios o bien por la existencia de fondos que las provincias, digo provincia de Buenos Aires por ser la más grande, pero en el resto del país, que tengan los fondos para poder hacer estos pagos y cumplir con los salarios de los empleados públicos. Que de hecho ahí tenemos, vinculando a las clases, otro de los puntos. Dale, eso te iba a preguntar. Que no impacta en febrero, pero sí en marzo. En enero fue de los rubros que menos subió, pero sí se va a venir entre 30 y 50% en las cuotas, pero de vuelta, esto es un impacto puntual que tiene su remarcación en marzo, pero que en los próximos meses va a seguir en ascenso, asociado a la evolución de los precios, donde hay muchas entidades que ya tienen ajustes mensuales, sobre todo en los colegios privados, ajustes mensuales por la evolución de la inflación hacia atrás, vinculado centralmente a la evolución de las paritarias y que tiene que ver con el salario de los docentes que trabajan en los colegios. A ver, La Fuente, querido, repasemos, ¿sí? Transporte en el interior del país está aumentando, tema de los subsidios, lo que sea, está aumentando, voy repasando cuestiones, ¿sí? Colegios privados muy fuerte, colectivo, subte, luz 150%, prepagas con la desregulación también aumentos que van entre el 80 y 150%. Falta el gas, ¿no? Exacto, sí, el gas que ya se anunció la semana pasada, el impacto que tuvo que ver con las garrafas, se lo estamos viendo 200%. No se definió cuándo, sí se hicieron las audiencias públicas para el sector, sería entre el 150 y el 300%, pero todavía no se estableció
ni el número fijo de cuánto sería ese ajuste tarifario, ni en qué momento se va a aplicar. Hay quienes plantean que en un contexto donde muchos precios regulados, como lo comentábamos, están subiendo, el gobierno decidió postergarlo en parte, porque gran parte de los subsidios a la energía, que es lo que intenta recortar el gobierno, se concentra en el servicio eléctrico, no así en el gas. Entonces se postergó en parte para aliviar por lo menos de corto plazo el índice de inflación, pero se va a venir algún ajuste en la recomposición del servicio de gas de red. Si no es en marzo, será en las semanas siguientes, pero está previsto porque las audiencias para definirlo ya se hicieron. Exactamente. Terminemos con esto y dame algún dato práctico del aumento de la luz que ya está vigente. Esto tiene que ver con lo que se había anunciado, el 150. Esos son los números que informó el gobierno, lo vemos en pantalla. Para los niveles más altos, 150%, y por debajo el 70% en promedio, pero hay dos cuestiones a mencionar. Una es que hacia adelante va a haber una revisión por inflación, RIPTE y otros indicadores, pero también se va a hacer una audiencia pública para rediseñar la segmentación, donde todavía no está claro cómo se va a hacer, pero lo que el gobierno intenta es afinar un poco cómo se asignan los subsidios, sobre todo en el nivel de ingresos medios y bajos. Pero después, cuando salieron los cuadros tarifarios, hubo números, variaciones de aumento de las tarifas concretos, que están por encima de los que se habían comunicado inicialmente, así que va a ser un golpe al bolsillo cuando lleguen las facturas por los consumos de febrero a partir de marzo, bien por encima de los valores que estamos viendo acá en pantalla, que es lo que se había anunciado antes de que saliera el número final. La Fuente, querido, crack, muy bien explicado. Gracias de verdad, gracias de verdad. Un abrazo. Bueno, muy bien. Está Fernando Iglesias en el piso, diputado nacional del PRO. ¿Digo bien? Sí. Decís bien, perfectamente. Sí, ¿Cómo andas, Esteban? Gracias, ¿Bien? Fernando, querido, un gusto.